Luz. En este primer capítulo de la llamada presenciamos la concepción, gestación y nacimiento de Lorenzo. Vemos cómo se diseña su vida, se selecciona a su familia y se elige el lugar donde nacerá. No obstante, antes de comentar los principios espirituales detrás de la vida de Lorenzo, es necesario exponer cómo se configura el mundo manifestado y así poder tener una referencia más amplia de lo que es la vida de una persona. Los 4 mundos de la manifestación. La realidad manifestada se puede dividir en 4 reinos: el de la luz, el espiritual, el psicológico y el físico. En un esquema simbólico donde colocásemos los mundos de arriba a abajo, situaríamos el mundo de la luz en lo más alto, el espiritual en segundo lugar, el psicológico a continuación y el físico en la parte de abajo. El mundo de la luz también se conoce como el de la divinidad, el mundo espiritual se conoce como el mundo de las ideas, al mundo psicológico también se le llama el mundo de las formas y el mundo físico es conocido como el mundo de la acción. El primer mundo, el de la luz, fue el primero en manifestarse. De este mundo emanó el mundo espiritual, del cual se creó el mundo psicológico y de este apareció el mundo físico. Los 4 mundos están interconectados y existe una jerarquía y preponderancia entre ellos, en este orden: mundo de la luz, mundo espiritual, mundo psicológico y mundo físico. Cada mundo es la causa del siguiente, lo que significa, por ejemplo, que el mundo psicológico es la causa de lo que ocurre en el mundo físico. Este hecho tiene grandes implicaciones cuando queremos crear algo físicamente, ya que hemos de trabajar primero a nivel psicológico antes de ponernos a trabajar con la materia física. A medida que bajamos por los mundos nos encontramos con mayor densidad. Así, el mundo de la luz es el menos denso y el mundo físico es el que mayor densidad presenta. Para poder expresar nuestra esencia en cada mundo, contamos con un vehículo de expresión específico. Así, usamos un cuerpo físico para el mundo físico, un vehículo psicológico para el mundo psicológico, etc. El mundo físico, al ser el último, es testigo de lo que ocurre en los mundos superiores. Esto significa que si se quiere influir en el cuerpo físico, es más eficaz realizar acciones a nivel psicológico o espiritual que a nivel físico. Por ejemplo, muchas de las enfermedades tienen su causa en el mundo psicológico o en el espiritual, razón por la cual tomar una medicina que solo afecta a la química del cuerpo solo elimina el efecto, pero no arregla la causa. ¿Dónde habitan las almas? Las almas habitan en el mundo psicológico. La palabra psique significa alma y esperan allí hasta encarnarse en un cuerpo. De igual modo, cuando muere el cuerpo físico, las lecciones aprendidas durante la vida se integran en el vehículo psicológico, donde se van acumulando las emociones y las lecciones que se han ido aprendiendo durante las diferentes vidas. Así, cuando realizamos un acto que genera sufrimiento en una vida, si no se corrige la emoción dolorosa, se incorpora al cuerpo psicológico para que evitemos repetir el error en una vida futura. Al final del capítulo 1 de la llamada aparece un diálogo de Lorenzo con su guía, donde su alma, a través del vehículo psicológico, expresa la intención de reencarnarse en un cuerpo físico para seguir aprendiendo. Su guía le aplaude su valentía, pero le advierte de la dificultad de encarnarse en la tierra. Aún así, Lorenzo decide volver a vivir la experiencia humana encarnada y continuar su camino de evolución. Por lo tanto, la vida humana es un proceso de aprendizaje continuo a través de los diferentes vehículos de expresión, que cuando han terminado su aprendizaje se integran en el vehículo inmediatamente anterior. El vehículo físico se reintegrará en el psicológico y cuando el vehículo psicológico haya aprendido todas las lecciones necesarias y terminado su ciclo de reencarnaciones, se reintegrará en el vehículo espiritual. Este después lo hará en el de la luz, el cual al final de los tiempos retornará a la fuente de donde todo surgió, al absoluto. El nacimiento no es fruto del azar. Cada alma elige encarnarse en un cuerpo, bien por voluntad propia para realizar una labor concreta
bien por una necesidad de llevar a cabo un aprendizaje específico, bien para rectificar un error de una vida pasada. Esto significa que el nacimiento no es arbitrario ni es consecuencia del azar. Nadie nace o muere por casualidad. Ambos eventos son decisiones del alma. Antes del nacimiento se produce una negociación con nuestros guías para establecer el escenario más propicio para la encarnación. Cuanto más avanzada es el alma, mayor cuidado se pone en el diseño de la vida. Siguiendo la máxima espiritual como es arriba, es abajo, el desarrollo espiritual de una persona es similar al programa de estudios en una escuela. A los chicos de parvulario se les ofrece un programa general, a los universitarios se les enseña un programa más específico y a los que quieren ser doctores se les elabora un programa único personalizado. De este modo, la masa de gente tiene un programa de estudios espirituales genéricos, normalmente enseñados por las religiones oficiales. En cambio, la vida de los grandes maestros espirituales es diseñada con una meticulosidad extraordinaria, puesto que vienen a realizar una misión que afectará positivamente a millones de personas. En ocasiones esas vidas van acompañadas de durísimas pruebas, pero siempre realizables. Es por eso por lo que la dificultad de cada vida se crea en función de lo que cada uno puede abarcar. Antes de nacer, se le presenta a la persona el esquema general de su encarnación y su papel a representar en el drama cósmico. También se muestra a las personas que va a conocer y las lecciones principales que debe aprender. Algunos autores espirituales comentan que el momento de la muerte también se fija al nacer. Los padres, la familia y la comunidad en la que se nace también se eligen. Los padres son los maestros que cada persona necesita. Por lo tanto, siempre debemos estar agradecidos por las enseñanzas de nuestros progenitores, puesto que algunos nos muestran lo que hay que hacer y otros lo que no hay que hacer. También es frecuente que haya cuestiones no resueltas de otras vidas con los padres, donde quizás ellos fueron nuestros hijos, y es el momento de afrontarlas. Del mismo modo, se elige el día propicio para el nacimiento. Nacer en verano o en invierno hace que nuestro carácter sea diferente. La astrología ha estudiado en profundidad las tendencias psicológicas de cada persona en función del día, hora y lugar de nacimiento. De hecho, en el siglo XIII era una importante ciencia y por eso se menciona con frecuencia en la llamada. Para los astrólogos, la posición y la relación de los planetas del mundo físico es un reflejo de lo que ocurre en el mundo psicológico. Por lo tanto, la carta astral es una especie de foto de las tendencias psicológicas presentes en el momento en el que uno nace, que quedan impregnadas en el cuerpo físico. Es frecuente que los padres se interesen por el porvenir de sus pequeños, pero es conveniente no revelar la carta astral de los hijos para evitar que los progenitores creen expectativas innecesarias sobre ellos. Es mejor esperar a que los chicos tengan la inquietud de interesarse por su destino. En el capítulo primero de la llamada observamos toda esta negociación inicial y puesto que Lorenzo va a ser un hombre con una importante labor espiritual a realizar, se estudia y planifica a fondo su vida. La providencia actúa para que se cumpla el plan diseñado. Una vez diseñado el plan, la providencia actúa de diferentes modos. En la llamada se puede ver esta actuación. Así vemos como el padre de Lorenzo se le aparece a un ser misterioso enviado desde los cielos que le persuade para que vuelva a su casa y conciba a su hijo en el momento preciso. No obstante, siempre se deja el libre albedrío y el padre de Lorenzo podría no haber vuelto a casa. ¿Qué hubiera ocurrido a Lorenzo y a su padre si éste hubiera decidido ir a emborracharse a la taberna en lugar de a su casa para concebirlo? Se hubiera tenido que planificar de nuevo la vida de Lorenzo o desarrollar un plan alternativo donde hubiera nacido en otra familia. En cuanto al padre de Lorenzo, probablemente habría perdido una oportunidad importante de evolución. Es decir, aunque el plan está diseñado desde los cielos, son los hombres los que deciden. Así hay ocasiones en las que los padres deciden terminar con el embarazo o incluso el niño puede romper el contrato y forzar un aborto para no nacer. Cada decisión tiene consecuencias y habría que estudiar en cada caso qué ocurriría con esas almas tras sus decisiones.
Nacer es un acto heroico. El mundo físico es una gran escuela de aprendizaje. Una vida es un extraordinario centro de entrenamiento, ya que aprendemos sobre el cuerpo y sobre cómo tratarlo, sobre las relaciones con los demás, sobre la comunidad y las leyes que la rigen, sobre la mente y su funcionamiento, sobre las emociones profundas, etc. Las situaciones y dificultades que plantea la vida son extraordinarias, independientemente de las circunstancias con las que nos encontremos, y por eso nacer es una heroicidad. De hecho, todos somos héroes por decidir nacer. En el fondo, las circunstancias de la vida carecen de importancia, ya que lo principal no es el viaje, sino cómo vivimos el viaje. Es decir, lo mismo nacer pobre o rico, alto o bajo, en un país desarrollado o no, lo importante no es el papel que nos toca, sino cómo vivimos ese papel.